en la ejecución de la obra. Entonces, entiendo que el congresista Rayardo pueda, y lo felicito por ello, tener una visión de otros elementos que pueden ser importantes, pero creo que tenemos que ponerlos en la real dimensión. Llamar a dos expresidentes del Consucode creo que nos está desenfocando del tema que es materia de competencia. Si hay en realidad alguna observación en una información que sería bueno la pueda compartir oportunamente, porque de lo que se trata es poder nosotros evaluar cada uno de los pasos y las decisiones que se toman. En este momento tendríamos que pedirle al congresista que pueda socializar de alguna manera la información para tomar conciencia y dimensión de los acuerdos a los cuales pudiésemos arribar. En consecuencia, y presumiendo, creo que podríamos aceptar que se convoque al presidente de Consucode actualmente, para que pueda informarnos por qué actúa en un sentido y no en otro, pero no dedicar a 3 expresidentes de Consucode que para el tema en materia no tienen ninguna trascendencia ni relevancia. Por otro lado, señora presidenta, en el tema los cuales de alguna manera vamos ocupando más tiempo desde mi punto de vista del debido, estamos hablando de un tema que ha tenido una resolución judicial por un lado, de un poder independiente, y por otro lado ha tenido un laudo arbitral unánime. Entonces, yo creo que hay que focalizarnos en la parte competente del mandato parlamentario, sin descuidar los otros temas, pero ubicándolos en su real dimensión. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Rayardo. Gracias, presidenta. Respeto la posición de Juan Carlos Eguren, el congresista Eguren, pero no la comparto, presidenta. Y no la comparto porque la supervisión de la obra es absolutamente fundamental para determinar si es que en la obra hubieron irregularidades o no. Y voy a explicarme un poquito. Las empresas supervisoras son las que dan fe del avance de la obra. Y luego las empresas supervisoras, informan a OSITRAN para que OSITRAN emita los famosos certificados de avance de obra. Los certificados de avance de obra, presidenta, son documentos que están siendo redactados prácticamente de forma similar a lo que redacta la empresa supervisora. La firma Alfa Cónsul es la firma que presentó, por ejemplo, el estudio de factibilidad, del cual tenemos que tener el elemento importante para determinar si se cumplió o no con lo que se determina ahí, en el estudio de factibilidad. La empresa Alfa Cónsul es la ganadora del tramo 2 y después resuelve en el contrato del tramo 2 OSITRAN por aparentemente entregar información no válida o documentación no válida. La empresa Alfa Cónsul vuelve a ganar otra supervisión de otro tramo de la misma obra, el tramo 5. Y claro, lo que sucede es lo que dice efectivamente el congresista Eguren. Se van a una instancia, a un arbitraje, y en el arbitraje obtienen resultados convenientes para la empresa supervisora. Recurren a un juzgado de Sechura, que no tiene absolutamente nada que ver con la zona en cuestión, la zona sur, y también obtienen resultados favorables para la empresa. Pero claro, todo esto es ¿por qué, presidenta? Y aquí lo importante de mi pedido, porque las instancias, las instituciones que tienen que sancionar a las empresas que cometen irregularidades, y no estamos hablando solamente del caso de la Interoceánica, hay antecedentes de irregularidades de esta compañía en otros procesos de contratación con el Estado. La semana pasada
sustenté acerca de estos temas. Puedo ampliar nuevamente, les puedo hacer llegar copias, pero son una serie de irregularidades en las que habría incurrido esta empresa presentando documentación no válida. Aquí, por ejemplo, tenemos una resolución directoral, para dar un ejemplo. Esta es nueva, esta no la dije la semana pasada, del 7 de diciembre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y aquí mencionan que la empresa Alfa Cónsul demuestra deficiencia, negligencia, incompetencia con la que ha actuado el consultor en la elaboración del estudio contratado. Se refieren a un estudio de factibilidad o un estudio de consultoría, Provías Rural. Esto es una resolución de Provías Rural. Y así, son una serie de documentos y de resoluciones que tenemos y que hemos podido revisar, y que nos preocupa, pues, cómo es posible que Consucode, y como se lo estoy haciendo ver con documentos, en muchos de los casos, en procesos que ha iniciado contra otras empresas de fechas similares, de situaciones similares, no resuelve poner, en el caso de Alfa Cónsul, poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado una vez que se encuentre consentida o firme en sede administrativa para que el mencionado órgano dé inicio al procedimiento sancionador a que hubiera lugar. Con Alfa Cónsul se olvidaron de ese artículo, con Alfa Cónsul. Esto es preocupante. El trabajo de Alfa Cónsul es elemental en toda esta investigación que estamos iniciando. Yo, en todo caso, Presidenta, me someto a lo que se decida aquí en el seno de la comisión. Usted tendrá la potestad de someterlo a votación, pero considero absolutamente importante que asista a Consucode para que nos explique cómo es que de alguna manera favorece a unas empresas y a otras, digamos, les aplica los reglamentos y las sanciones correspondientes. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Yo, colegas congresistas, yo les sugiero que inmediatamente pasemos a orden del día, de manera que vamos a priorizar la agenda, ¿no? Y vamos a poner de acuerdo qué funcionarios o exfuncionarios, ¿no?, van a venir para nuestra próxima sesión. Cortito, congresista Eguren. Gracias, Presidenta. Presidenta, las supervisoras, y yo no discuto con ello, tienen un rol importante, por eso existen, por eso son contratadas. Pero en todo caso tendríamos que citar a las 3 supervisoras, porque cada una tiene la responsabilidad de cada uno de los tramos, y pedirles cuáles son los argumentos técnicos por los cuales han venido emitiendo sus informes. En el caso de focalizarnos en una de ellas, los antecedentes que tendríamos que evaluar son, uno, administrativos, al interior de Ocitran o al interior de Consucode, y la administración se expresa a través de resoluciones, y hasta donde por lo menos, salvo que tenga la información que no nos ha proporcionado el congresista Rayardo, no hay un tema administrativo, pero sí hay un tema judicial que se expresa a través de resoluciones judiciales, y esa sí tenemos que es una información objetiva. Y también se expresa a través de laudos arbitrales, que también es un tema objetivo. Entonces, en todo caso, si tenemos subjetividades, lo cual me parece bien y hay que incidir, tendríamos que en su momento convocar a los 3 supervisores en primer lugar. Y en relación al tema específico, si se dio sanción o no en una resolución de la cual no tenemos información, y sería bueno que nos las proporcionen, habría que citar en todo caso a la persona responsable de emitir esa resolución en la cual no se dio la sanción. Por eso yo señalaba desde el inicio, no es que no vengan, pero que venga el presidente responsable del tema, y no 3 presidentes o expresidentes. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Raya. Sí, la razón de citar, solamente para responder a la última parte de la exposición de Juan Carlos Eguren, de congresista Eguren, la razón de invitar a los actuales, digamos, al actual presidente, el señor Antúnez de Mayolo, y al anterior, el señor Torricelli, es porque justamente Ocitran, cuando dispone
resolver el contrato de Alfacónsul en relación al tramo 2, y ahí hubo un proceso que se inicia judicialmente, pero lo inicia Alfacónsul, porque a través de una medida cautelar mantiene la supervisión de ese tramo. Ocitran decide entonces resolver ese contrato, pero se comunica, le envía un oficio a Consucode para que Consucode tome algunas cartas en el asunto. Consucode hasta el momento no sabemos qué ha hecho. Por eso es que se solicita la presencia del actual presidente de Consucode. Eso en cuanto a la parte final. El proceso entre Alfacónsul y el Estado no solamente es un proceso de carácter administrativo, ya se convierte en un tema judicial, y recordemos lo que dice los señores de Ocitran cuando estuvieron la semana pasada en la comisión y que nos llamó poderosamente la atención. Ellos se desistieron del proceso judicial por ir a este arbitraje de la Cámara de Comercio, que al final ya sabemos a quién favoreció. Pero la gente de Ocitran se desistió del proceso judicial que ellos habían apelado, que ellos habían recurrido inclusive a la OCMA para quejarse de alguna manera de lo que este juez del juzgado mixto de Sechura había dictaminado por una cuestión de competencia. De todo eso se desiste Ocitran. Eso es extraño. Y Ocitran dice: no tenemos autorización o no tenemos resolución de Consucode para que no puedan contratar con el Estado. Y vemos que Consucode en otras resoluciones aplica todo el mecanismo que la ley les permite y justamente inicia los procesos para retirarles